Comience su día con el devocional gratuito En Contacto. Suscríbase hoy mismo. En Contacto con el Dr. Charles Stanley celebra 45 años de la fidelidad de Dios. Hoy en el programa En Contacto, la Navidad nos enseña a dar. ¿Se considera una persona que da o que recibe? No espero que conteste eso. ¿Se considera alguien que da o que recibe? Digámoslo así, ¿se considera un dador alegre? ¿Un dador feliz? ¿O preferiría ser quien recibe? Ahora, ¿cuántos eran los que recibían siendo niños? Todos lo fuimos. Creo que debemos aprender a dar. Pero he notado esto. Las personas más felices que conozco son las que dan. Y la razón es porque siempre dan de sí mismas. Y no es solo que den algo, sino que se entregan a los demás. Piensan menos en sí mismas y piensas más en otras personas. Y como seguidores de Jesús, nuestro patrón es que seamos dadores alegres. Porque así fue Él. Eso fue lo que hizo toda su vida en la tierra. Y al llegar este tiempo de Navidad, la gente piensa, tanta compradera, vendedera, viajadera, todo esto es terrible. Y alguien dirá, pues no creo que todo esto sea bíblico. Bueno, en este mensaje deseo mostrarle que sí lo es. No estoy diciendo, cargue su tarjeta de crédito al máximo. No significa eso. Entonces le invito a acompañarme a Lucas capítulo 2 y deseo que leamos los primeros versículos y partiremos de ahí. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad, y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Esa no es solo una historia. Fue un acontecimiento que cambió su vida, la mía, y cambiará las vidas de las personas por toda la eternidad. Ahora la pregunta es esta. ¿Qué me lleva a pensar que dar en tiempo de Navidad es bíblico, es escritural? Porque al ver bien este suceso, por ejemplo, todo tenía que ver con dar. Comencemos con María. María, la madre de Jesús, dio dos cosas. Primero, dio su cuerpo, para que mediante el Espíritu Santo concibiera al Señor Jesucristo. Dio su cuerpo. Segundo, la mayoría de la gente no se percata de ello, dio su reputación. Porque cuando el ángel le anunció que nacería un niño concebido por el Espíritu Santo, lo primero que vino a su mente, aparte del misterio de todo, y estoy seguro de que fue un misterio hasta cierto punto, fue la idea, ¿cómo voy a responder? Estoy embarazada y aún no estoy casada. Ella y José estaban comprometidos y en aquel tiempo un compromiso era igual a matrimonio salvo que no se consumaba sino después de un lapso de tiempo. Entonces, al ver que estaba embarazada, sin estar del todo casados, significaría que había cometido adulterio, cuya pena entonces era morir apedreada. Lo que sucedería es que los ancianos de la ciudad, al descubrir que estaba embarazada, acordarían que fuese apedreada. Así que María dio mucho más de lo que piensa la gente, porque tan pronto el ángel le habló, no todo se volvió tranquilo.
Repentinamente ella tuvo que lidiar con contarle a José lo que sucedería y su reacción, la reacción de la gente, la reacción de sus padres. Ella dio su cuerpo, dio su reputación. La segunda persona que dio en este suceso fue César Augusto, el emperador. Ahora, él pensó que había decidido cobrarle impuestos a todos, que significaba que tendrían que viajar a sus tierras natales con sus familias e inscribirse para pagar impuestos. Pensó que la idea fue suya. Lo que no sabía es que fue Dios Todopoderoso quien puso esa idea en su mente y en su corazón. Aunque era emperador romano y su palabra era ley, o sea, podía quitarle la vida a quien fuese lo que quisiera. Así que dio un decreto. No se percató que Dios Todopoderoso lo usaría a él, un emperador pagano, para cumplir un propósito divino. Porque dice la Biblia que el nacimiento de Jesús fue profetizado en Miqueas, por ejemplo, que el Mesías vendría de Belén, pero ellos vivían en Nazaret. Movió a esa pareja especial de Nazaret a Belén, donde habría de nacer el Mesías. Entonces, si lo piensa, María dio su cuerpo, César Augusto dio su decreto, que crea suyo para llevar a cabo su fin, cumplió su propósito, pero también el propósito de Dios Todopoderoso, y alguien más dio algo. En el camino de Nazaret a Belén, un viaje bastante largo, ¿qué sucede cuando llegan a Belén? No había lugar para hospedarse porque había un gentío por todas partes. Y fueron de sitio en sitio tratando de encontrar un lugar donde naciera Jesús, donde ella pudiera dar a luz, y a todas partes donde iban no había lugar, hasta que por fin el encargado de una posada dijo: no tenemos una habitación, pero sí tengo un establo o granero. En aquel tiempo era un establo y pueden usarlo si les sirve. El de la posada solo tenía una cosa para dar y la dio. Él dio ese establo donde nació Jesús. Y al verlo pensamos: qué maravilloso que Dios dejara que la segunda persona de la Trinidad, soberano del universo, naciera en un establo y le acostaran en un pesebre en sus primeros días de vida. Luego, por supuesto, sucedió algo. La Biblia dice que el ángel del Señor comenzó a hablar a los pastores y comenzó a decir que nació un niño, un Salvador que traerá gozo al mundo. Entonces el ángel tenía algo que dar y fue el anuncio que él dio y toda esa hueste celestial a los pastores, que había nacido Jesucristo, el Salvador del mundo, y la mente humana piensa de esta manera: ¿por qué? ¿Por qué Dios no habría anunciado esto? Si un ángel le hubiese hablado a César Augusto, quizás él hubiese creído. No, Dios hizo que los ángeles hablaran a los pastores. ¿Qué hicieron ellos? La Biblia dice que de inmediato fueron y hallaron a María, José y al niño Jesús. Me encanta lo que dice la Biblia aquí, porque me acuerdo de algo que sucede hoy día. Escuchen. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Entonces, les dijeron lo que habían visto y escuchado, y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. ¿Qué dieron ellos? Dieron un testimonio. Dijeron: el ángel nos habló, lo encontramos tal y como nos dijo el ángel, debe ser el Mesías. Así que los pastores dieron su testimonio. Luego, después del testimonio, vinieron los Reyes Magos. Y vinieron desde Persia. Dios escogió a esos hombres. ¿Para qué? Mire, preste mucha atención. No solo para asombrarse de la estrella que vieron, sino hacer algo al respecto. Fue tan brillante que captó su atención. Empacaron sus cosas y dijeron: tenemos que seguirla. Entonces hicieron aquel recorrido como mejor pudieron.
y hallaron al Señor donde la estrella les guió. Y le dieron oro, incienso y mirra, y lo adoraron. La Biblia dice que regresaron por otra ruta porque Herodes trataba de matar a todos los niños pequeños. Así que cada persona en el nacimiento de Jesús dio algo, desde María hasta los Reyes Magos. Entonces, cuando alguien dice, toda esta regaladera en Navidad no tiene nada que ver con Navidad, claro que sí. El tiempo mismo de la Navidad es un tiempo para dar, piénselo. Es un tiempo maravilloso para expresar nuestro amor y aprecio por otras personas, así como nuestro amor y devoción a Dios Todopoderoso por darnos el mejor regalo de todos, que fue su Hijo, nuestro Salvador. Porque aquí también Dios dio algo. Dio a Jesús, su Hijo unigénito, para que viniera al mundo y muriera como un sacrificio vivo por nuestros pecados. Él fue sin pecado, el Cordero de Dios que llevó nuestro pecado. Que Jesús viniera al mundo para morir fue la mejor noticia que el mundo podía recibir. Todo en torno al nacimiento de Jesucristo había alguien dando algo. Pero hay algo que deseo que notemos, algo más sobre el tiempo de Navidad, y es esto. Jesús no solo se dio a sí mismo, la Biblia dice que cada suceso en su vida se caracterizaba por dar. Piénsalo un momento. Cuando Él vino al mundo, después de llegar a los 30 años, Él dejó de ser carpintero. ¿Y qué pasó? Una de las maneras en las que se entregó fue en enseñar la verdad. ¿Cuándo empezó? Empezó a los 12 años de edad en el templo. Usted recordará que hablaba con los fariseos y saduceos, haciendo y contestando preguntas. Cuando su familia lo encontró, querían regañarlo un poco, y él dijo, tengo que ocuparme de los asuntos de mi padre. Entonces sí comenzó desde pequeño, piénselo. Los siguientes años, hasta que llegó a los 30, estudiaba la palabra de Dios. Leía y estudiaba la palabra, escuchaba la enseñanza de sus padres, escuchaba lo que enseñaban en las sinagogas. Cuando llegó el tiempo de empezar su ministerio, estaba bien preparado. Se entregó a sí mismo al sanar a los enfermos. Y recuerda a Bartimeo, sentado en la vereda, en las afueras de Jericó, y escuchó que Jesús venía y que había sanado a muchas personas. Entonces, dice la Biblia que clamó a Jesús y le dijeron que se callara. Así que empezó a dar gritos, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y la Biblia dice que Jesús se detuvo. Y me encanta en la Reina Valera una frase donde dice Jesús deteniéndose. Eso ha sido de bendición para mí, que Jesús se detuviera en su camino. Nunca volvería a pasar por ahí, pues iría a la cruz. Jesús se detuvo por un pobre ciego mendigo que a los ojos del mundo en su época era inútil y sin valor alguno. Él se detuvo y lo sanó. Jesús siempre estaba dando. Por eso, como creyentes, un verdadero seguidor de Jesús será un dador. No es dar solo en Navidad, sino todo el año. Pero quiero decir que dar en Navidad no tiene nada de malo. En ese espíritu, los creyentes debemos vivir los 365 días del año. Sí, vamos a ver, el Padre dio a su Hijo, el Señor Jesucristo. Dios nos ha dado generosamente. Mire, Él le ha dado incluso antes de que usted naciera. Para ser verdadero seguidor de Jesús, debe dar su estilo de vida. Darle a Dios no es porque lo necesite, es porque necesitamos reconocer continuamente que Dios es la fuente de todo lo que necesitamos. Por eso dar es tan importante y para llevar el Evangelio al mundo. Y Jesús lo enseñó, el Señor dijo, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando. ¿Qué quiso decir? ¿Dar dinero? No necesariamente. Es dar cualquier cosa. Dar amor, dar verdad, algo monetario, dar su compañía. En otras palabras, dar es parte de la vida del creyente. Entonces,
Eso enseñó Jesús. Y no solo eso practicaba la iglesia del Nuevo Testamento. Dice en Hechos, capítulo 4, que vendían sus bienes y daban entre sí para que no hubiese necesidad en la iglesia primitiva. Y desde luego, en 2 de Corintios 9:6, Pablo nos dice que si damos generosamente, así cosecharemos. Si damos escasamente, así cosecharemos. Depende de cómo decidamos vivir nuestras vidas. Como seguidores de Jesús, ¿cómo podemos ser otra cosa que dadores? Piensa en el objeto material más valioso que alguien le ha obsequiado. Piénsalo por un instante. ¿Aún lo tiene? ¿Ya le queda pequeño? ¿Lo rompió? ¿Lo vendió? O sea, el objeto más valioso, ¿todavía lo pule? ¿Cuál es el objeto más valioso que le han obsequiado? Compare eso con el don de vida eterna. No hay comparación. Al aceptar a Jesucristo como su Salvador personal, Él perdonó su pecado, escribió su nombre en el libro de vida. Dice que prepara una morada en el cielo para usted, pero hasta que Él le llama a vivir como agrada a Dios, y le ha dado la presencia del Espíritu Santo, quien hace posible que viva en santidad. Y no solo vivir como agrada a Dios, sino proclamarlo. Cantamos el himno, ve, dilo en las montañas. ¿Qué tal decírselo al vecino? O sea, trabaja con gente que necesita escucharlo. Vive con gente que necesita escucharlo. El mundo necesita escuchar la verdad del Evangelio de Jesucristo. Si no le diera nada a nadie esta Navidad, sino decirle, quiero compartir algo contigo. Y les dice lo que ha hecho Cristo en su vida. Mire, la verdad es que alguien dirá, bueno, no puedo dar un testimonio. Sí puede. No tengo un testimonio. Si lo tiene. La pregunta es, si Cristo está en su vida y usted anda en obediencia a Él, ¿cómo puede reservárselo? No tiene idea del impacto que puede tener en la vida de alguien. Porque recuerde esto, mucha atención, el mismo Espíritu Santo que moró en Pedro, Santiago, Juan, Tomás y toda la multitud, es el mismo Espíritu que mora en usted y es el mismo Espíritu Santo con el que Dios les equipó para evangelizar al mundo entero. No tiene idea de quién mora en usted, lo que puede hacer, la vida de quién puede cambiar. Le pregunto, ¿puede nombrar a alguien a quien usted le ha explicado el Evangelio y que aceptó a Jesucristo como su Salvador? ¿Puede mencionar una persona? Piénselo. El mayor regalo que se le ha dado a usted como creyente. ¿No puede nombrar a una persona a quien le ha dado el mismo regalo? ¿El don de vida eterna en Cristo? ¿Cómo podemos reservárnoslo? Todo en el nacimiento de Jesús era dar. Todo acerca de su vida era dar. Todo en la iglesia del Nuevo Testamento era dar. Y todo acerca de nuestra vida debe ser igual. ¿Se da cuenta de cuán rico es? ¿Cuánta riqueza tiene?
Piensa en cuánta verdad del Evangelio sabe, que la mayoría del mundo no ha escuchado ni una sola vez. Ha estado en la iglesia por años y años, mucho de lo cual no recuerda, pero en su mente subconsciente, porque así lo formó Dios, todo lo que ha escuchado de la verdad del Evangelio sigue ahí. Un día de estos, si inventaran una manera de recordar todo lo que uno ha escuchado, ¿no sería genial? Bueno, sería si está viviendo bien, no si está viviendo mal. Lo que quiero que vea es esto. Vea el potencial que usted tiene. Si en este tiempo de Navidad usted decide, en esta Navidad deliberadamente buscaré explicarle el Evangelio a alguien que sé que no es salvo. Solo una persona. Usted dirá, pues no me escucharán. No sabe si le escucharán o no. Una persona. Dele ese regalo a una persona en esta Navidad. Quizás no tomen una decisión. Mire, usted no es responsable de cómo reaccionen. Solo es responsable de hablarles. Dirá, pues, ¿cómo lo haré? Pídale a Dios que le haga sensible a la gente a su alrededor y que cuando Él abra la puerta usted tenga la valentía de entrar y hablarles. Y no tiene que citar muchos pasajes bíblicos. Solo dígales: solo quiero que sepas que un día Jesucristo vino a mi vida y la cambió, y nunca he vuelto a ser el mismo. Paso por problemas, sufrimientos como todo el mundo, pero no hay nada como tenerlo a Él. En menos de 30 segundos puede darles un testimonio. Mire, quizás no le respondan nada, pero no lo olvidarán. ¿Sabe la razón por la cual lo sé? Dios Todopoderoso no los dejará. No hay regalo que supere ese. Si usted no ha aceptado a Cristo como su Salvador personal, no tratamos de ser religiosos, ni construir iglesias. Solo le damos el mensaje del Evangelio, porque es el único mensaje que le llevará al cielo, el único mensaje que le dará la fuerza hoy para soportar las cosas en la vida que a menudo no espera ni anticipa ni ha planeado. Si le pide al Señor Jesucristo que perdone sus pecados, no basándose en cuán bueno es o que lo merece, sino en el hecho de que al ir a la cruz, Él murió por todos nuestros pecados y los del mundo entero. Así de poderosa fue esa cruz. Si está dispuesto a pedirle perdón a Dios y rendir su vida a Él, Él lo perdonará. Escribirá su nombre en el libro de vida. Le preparará un lugar en el cielo. De ahí en adelante será morada del Espíritu Santo para que pueda hacer por otros lo que alguien hizo por usted. No recibirá en Navidad un regalo mejor que este, ni dará un mejor regalo de Navidad que el Evangelio de Cristo. Espero que lo haga.
Padre, te damos gracias por este mensaje que transformó nuestras vidas y el mensaje que puede transformar cualquier vida en la faz de la tierra. Gracias por quienes trabajan en el área de traducción, traduciendo el Evangelio de Jesucristo a cada idioma sobre la faz de la tierra, para que a todo el que ha creado y puesto aquí pueda escuchar la verdad. Te amamos, Padre, y queremos expresar nuestro amor como Jesús expresó el suyo, dándolo a otras personas, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, si usted no ha recibido a Cristo como su Salvador, le animo a hacerlo hoy. No sé cómo alguien vive Navidad tras Navidad sin Cristo. Le digo algo. Puedo decirle cómo es vivir con Él Navidad tras Navidad. He vivido con Él Navidad tras Navidad por 68 Navidades. Y no hay vida como la del creyente. Y no hay como dar con gozo, dar generoso. Y solo le diría que si desea la vida a plenitud, es Jesús. Es su camino. Él tiene un llamado para usted. Dirá, no lo he escuchado. Tiene un llamado en su vida. Dios le llama que acuda a Él, que se entregue a Él, para que pueda recibir todo lo que Dios planeó para usted.